Muy buenas tardes, queridos amigos de Voces y Contextos, aquí en el segmento de Todas las Voces. Reciban un saludo muy fraterno de parte de los que hoy se encuentran con nosotros, el compañero Porfirio Palestina Ventura, el compañero José Guadalupe Sánchez y nuestro amigo y maestro Humberto Sotelo. El día de hoy vamos a abordar un tema muy importante, que es la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador en el Consejo de Seguridad. Una visita que hizo a Nueva York para presidir la mesa de este Consejo de Seguridad de la ONU, y en la cual se demuestra a nivel mundial que hay un presidente con nivel de estadista, un presidente que tiene idea para quién trabaja, quién es su pueblo y cómo debe de servirse, pero además que tiene la posibilidad de aportar ideas que tienen repercusión a nivel mundial. Y eso es muy importante porque México puede hacerse escuchar, tiene la posibilidad de hacerse escuchar por los distintos mandatarios a nivel mundial, pero además por los habitantes que más necesidad tienen en todo el mundo. En este sentido, nuestro amigo José Guadalupe Sánchez va a abordar el tema de cómo vio esa visita en la que fue recibido tumultuosamente por todos los amigos paisanos connacionales en Nueva York, que hasta mariachis le llevaron al presidente de la República, y eso se vio muy vistoso, causó envidias de los demás mandatarios. Ninguno ha sido recibido como este presidente allá, ya se preguntaban por qué, pero bueno, esto es parte del contexto y vamos al asunto de los temas que se abordaron en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Bueno, reiterando nuestra preocupación y sobre todo haciendo buenos augurios de que efectivamente el problema del COVID se está resolviendo bien, y que solamente reiterar que los procesos de vacunación están presentes y que los poblanos deben ir a vacunarse, sobre todo los rezagados, y sobre todo seguir cumpliendo con los lineamientos que da el gobierno federal y estatal, que ya sabemos, la sana distancia, el cubrebocas, evitar los lugares cerrados. Y yo creo que en la cuarta ola, esta política preventiva del gobierno federal y estatal va a dar buenos resultados. Por otro lado, también damos nuestro saludo al compañero maestro Indalecio Güemes, que también se descompuso la panga y estamos seguros de que va a salir muy bien, y próximamente lo veremos acá con sus buenas opiniones como siempre. Bueno, este asunto del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, después de la Segunda Guerra Mundial, jugó un papel protagónico y fundamental para evitar conflictos armados a nivel global. Y bueno, se vivió la Guerra Fría, pero finalmente ha sido parte fundamental para la estabilidad mundial. Y todos sabemos que lo componen las 5 naciones a las superpotencias a nivel global, y que los otros 10 son rotativos, y que efectivamente el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, tuvo que presidir esta mesa del Consejo de Seguridad en situaciones muy complicadas para la humanidad. El problema de la pandemia, el problema de tráfico de armas, la migración, etcétera, etcétera, y sobre todo la desigualdad social. Si nosotros hacemos un análisis de lo que ha propiciado este proceso de globalización y las políticas neoliberales a nivel global, han hecho que efectivamente la desigualdad crezca en gran proporción y sobre todo tenga gran impacto en economías periféricas, en donde los problemas de la estabilidad política y social son menguadas precisamente por la inestabilidad social que se vive en estos lugares
de Asia, de África, de América Latina. Y en ese sentido me parece que la propuesta que hace el presidente de la República presidiendo el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es fundamental y decisivo para evitar estas desigualdades. El plantear que efectivamente los 1000 multimillonarios y las 1000 multinacionales puedan dar parte de su 4% en su utilidad o capital en programas de desarrollo social y que efectivamente el G20 pueda dar el 0.2% de su PIB para programas de desarrollo social. Me parece que esta estrategia es fundamental y nuevamente nuestro país destaca esta idea precisamente de la no intervención, de que los países ricos y las grandes multinacionales tengan un impacto en las economías periféricas y subdesarrolladas. Y el otro punto que me parece fundamental, si nosotros revisamos qué pasó en América Latina con sus oligarquías, vemos que el gran problema de América Latina y a nivel global ha sido la corrupción. Y en ese sentido me parece que este aspecto que algunos critican es una realidad en la sociedad mexicana, porque la corrupción ha sido el gran generador de desigualdades sociales, porque tuvimos y todavía se está atacando este problema, una élite bastante corrupta que inhibió el desarrollo social de sus países. Y en ese sentido me parece que este planteamiento de López Obrador debe ser permanente y además debe ser un ejemplo a nivel global. En ese sentido a mí me parece que la participación de AMLO juega un papel fundamental y esperamos que no como sucedió en esta cumbre contra el cambio climático en Gastro, en donde se planteaba que efectivamente se pueda controlar el nivel de temperatura no más allá del 1.5%, y ya vemos que efectivamente puede llegar al 2%, porque los países desarrollados no se han querido comprometer a reducir sus emisiones de carbono. Y esto pareciera que más bien fue un evento en donde las demandas de grupos de la sociedad civil a nivel global no fueron tomadas en consideración. Luego entonces me parece que esto debemos de evitar, el gobierno mexicano y todos los países del mundo, de hacer comprometer que efectivamente estos grupos de poder puedan con su participación evitar que se acrecente la desigualdad social a nivel global. Y por otro lado, el llamado bien importante también a efectivamente que los conflictos bélicos sean mediados, sean, digamos, resueltos, no con actitudes bélicas, sino con la mediación inteligente y sobre todo evitando la segregación, el racismo, la exclusión y la hegemonía imperial, sino que se debe de respetar este ideario que ha prevalecido en la política exterior de México, como la doctrina Estrada, la no intervención, el respeto a las democracias o el proceso democrático en los países de América Latina y del mundo. Y me parece que lo fundamental es que los países desarrollados y las multinacionales deben de poner una cuota, porque finalmente han sido los grandes beneficiados de este capitalismo salvaje, rapaz, que se ha olvidado del ser humano y también ha mermado el aspecto ecológico, en donde vamos a un precipicio, porque este capitalismo salvaje ha ido más allá de lo racional y ha propiciado que la humanidad hoy esté en peligro, como acertadamente algún día lo dijo Fidel Castro. Muy bien, pues claro, cada quien ha planteado una serie de formas en que vio la visita de nuestro amigo Andrés Manuel López Obrador allá en la ciudad de Nueva York, al Consejo de Seguridad, lo presidió, hace su primera participación y algo que han criticado mucho los medios ha sido
lo que planteó, porque lo planteó haciendo una crítica a la propia Organización de las Naciones Unidas, a su papel fundamental para el que fue creada esta organización, la forma tan importante de garantizar la seguridad de los millones de habitantes que habitamos este planeta Tierra, algo que no terminan de aceptar, que en el combate al COVID-19 los países más pobres han sido los más afectados, los más golpeados, porque los países ricos realmente pues ya tienen hasta la quinta vacuna, ¿verdad? Entonces no hay ningún problema. El problema es con los países pobres y nos vamos hacia África, por ejemplo, donde habla de datos muy desastrosos en los que menos del casi el 5% de los habitantes que están en necesidad de esta vacuna la han recibido. Digo, por dar un dato curioso, pero además doloroso para el ser humano, ¿no? Por la desigualdad social que existe. Y cosa curiosa, en lugar de elevar el nivel de discusión, tratan, y eso lo hace la derecha mexicana muy bien y algunos medios de comunicación, de rebajar la propuesta. Sin embargo, esta fue bien aplaudida en algunos medios internacionales y sobre todo por algunos mandatarios, porque combatir la desigualdad con el programa que propone Andrés Manuel López Obrador allá es cuidar la paz y la seguridad internacional. Hacer lo contrario sería excluir, sería desigualdad y darle fuego a los conflictos que hay en todo el mundo. Amigo Porfirio Palestina. Gracias por permitirnos el uso de la palabra. Creo que esta actividad mundial que hace Andrés Manuel como un tratadista inigualable, lo lleva a una reflexión importante, porque no fue a plantear hoy utilicen los cascos azules y llévenlos a Haití, utilicen los cascos azules, invadan determinado país. Creo que esas situaciones que se dieron y que se han dado por el Consejo de Seguridad de la ONU, donde se dedicaron a invadir países, a generar guerras, a propiciarse una situación lamentable, donde lo único que generaban eran grandes negocios para determinadas empresas, porque vendían armas, invadían países y generaban un malestar, y además dejaban en esas naciones mayor pobreza del remedio que daban. Y hoy Andrés Manuel plantea una situación diferente. Se plantea ir de fondo al problema y dice, ¿dónde está el problema? El problema es la corrupción de todos los países. Y muchos de los medios de comunicación dicen, ¿cómo se le ocurre hablar de corrupción si México también está en un grado de corrupción de los primeros países? Bueno, hay que entender cómo nos dejaron este país que estuvo a punto de deshacerse. Nos lo dejaron que después de una guerra implementada por el sangriento de Calderón Hinojosa, y después el saqueo tan grande que generó el propio sistema autoritario del Partido Único, y después de esto la corrupción de Odebrecht, los lavados de dinero, y si fuera poco, cómo involucraron a políticos de diferentes partes del mundo con esta situación de Odebrecht. Y además privatizaron los elementos naturales, los elementos indispensables
para que este país pudiera generar una estabilidad económica, donde vendieron todo y vendieron hasta quién los trajo al mundo y a veces no se los compraron porque querían muy caro. Esto creo que tenemos que tomarlo en consideración cuando un presidente de la República plantea situaciones de fondo y dice cuál es el problema de fondo: la corrupción en todas sus expresiones. El otro punto: ¿cómo es posible que la ONU permita un acaparamiento del medicamento que ya se puede distribuir y solamente el 6% se ha destinado para los países pobres? Imaginemos qué hubiese pasado si este país no se prepara y compra las vacunas a tiempo. Todo lo que decían los disfrazados de la derecha, que esto no iba a ser posible, que no se iba a poder avanzar con la vacuna. Hoy tenemos a México en el 75% de vacunación y se sigue avanzando en esta etapa. Y es cierto, han presentado amparos para que se vacunen los menores y demás, pero el asunto es que hay una estrategia de dinamismo para que esto siga. Y además se ha ido quebrantando la idea de que la vacuna no servía, porque también fue la derecha quien dijo que no podía arriesgarse a los ciudadanos. Pero si ellos hubiesen estado, eran capaces de generar una deuda a este país para tratar de resolver ese problema. Esto es importante señalarlo porque lo que plantea nuestro presidente de la República es enfrentar las causas y darles el fondo principal de las consecuencias. ¿Por qué? Una causa, ¿qué es lo que origina? ¿Dónde está la situación de los migrantes? Y esto también lo planteó. Si tenemos 300,000, tanto en Guatemala, Honduras, El Salvador, Haití y otros países latinoamericanos, que cada año se sueltan cerca de 30,000 en la zona de Chiapas. Y entonces, ¿quién incita a todos estos migrantes para que entren por México cuando a México lo quieren de paso para ir a Estados Unidos? Si se abre la frontera en el sur, lógicamente la consecuencia gigante es en el norte. Y entonces los estados del norte traen consigo todo este problema que lleva las naciones pobres por la migración. Y esto es un problema tan grande, porque si hablamos de 300,000 que podrían salirse de su país y solamente salen el 10%, y de ese 10% llegan a colarse o a ingresar a los Estados Unidos cerca del 5%, esto es una situación grave y esto es una situación de desigualdad gigante. Pero no solamente es el caso de América, el caso también en Europa, que están llegando de otros países y que invaden Francia, que llegan a Italia y a España ya no quieren ir porque España es un fracaso. Su política de derecha ha sido un fracaso, lo mismo que Grecia. Entonces son países que tienen una etapa de ahorita de cómo rescatar a estos países, y también Polonia, que ya entró en una crisis gigante porque Bielorrusia está llegando a Polonia. Y entonces, si analizas todo lo que genera una migración, es porque los gobiernos de esas naciones no pueden dar lo necesario para que el habitante pueda vivir ahí. Y entonces, lógicamente, al no tener los elementos necesarios e indispensables para una vida digna, tiene que buscarla en otros lugares. Yo hasta ahí dejaría mi primera intervención. Muchas gracias. Bueno, pues
nuestro amigo Humberto Sotelo. Hay algo que dijo aquí que tiene toda la razón del mundo. Nunca en la historia de la ONU, de esta organización, dijo Obrador, se ha hecho algo realmente sustancial en beneficio de los pobres. Pero nunca es tarde para hacer justicia. Es bonito el discurso de Obrador, pero pienso que está muy lejos de la realidad. ¿En qué sentido? La ONU ciertamente nunca ha hecho nada en beneficio de los pobres, pero ¿desde cuándo la ONU ha sido un factor decisivo? ¿Qué pasó con la invasión de Irak y Afganistán? No, que condenas, fracaso total. ¿Qué ha pasado con la política, como decía el maestro Guadalupe, y Delfino, y la migración? ¿Qué ha resuelto? Todos los migrantes, la miseria de la gente que se va para Grecia, para España, no tiene nada que ver. La ONU es un aparato. Bueno, estoy hablando en tono personal, ¿no? Estoy muy enojado. Y el Obrador muy bonito, muy humano, pero no, hermoso el discurso de Obrador, hermoso, pero me parece muy remotamente, muy remoto. Como decía, ¿quién dijo ahorita rato? No sé si Guadalupe, el mundo está en un resquebrajamiento tremendo. ¿Qué está pasando? Aparte del problema de la migración, aquí en México, toda la crisis humanitaria de Haití, por ejemplo, ¿qué ha hecho la ONU por Haití? Mataron a su presidente, está el país en la pobreza total. ¿Y qué ha hecho la ONU? No, me parece muy cristiano el discurso de Obrador. Bueno, digo, yo soy cristiano. Bonito, cristiano. Guadalupano. Pero no. Hay que pensar en una fórmula más compleja. Me gusta más el estilo de Khrushchev. ¿Qué hizo Khrushchev en la ONU? Ustedes están por el capitalismo y madre, se saca un zapato. Nunca se había visto eso en una institución internacional. El viejo Khrushchev, se pone el zapato y lo pone ahí en la mesa. Ustedes casi les dicen malditos capitalistas. No cimbró a la ONU, les dijo lo que tenía que ser verdad. Era todavía la URSS. La URSS era todavía listo. A lo mejor extraño a la URSS. Pero el viejo Khrushchev, un mujik. El viejo un mujik. Regañando, eso me gustó más. Nada de denle un 0.4%. Muy bien, muy bonito. Un 0.2. No, ustedes lo que esto va a cambiar, dijo Khrushchev, va a ser la crisis, cuando acabe el capitalismo. No se les echó en cara. Bueno, otro discurso hermoso y fuerte fue el del Che Guevara. Ya después de Khrushchev, estoy hablando del 56, 57. Después Che Guevara. Y de alguna manera Fidel Castro, Guevara fue uno de los discursos más lúcidos que había. Esos discursos, miren, discúlpenme, aquí hablo quizás como comunista. A lo mejor no estoy hablando cristianamente como Delfino o como López Obrador. Es que yo soy muy escéptico de la ONU. ¿Qué pasó con todas las crisis que ha habido en los últimos años? ¿Qué pasó con la crisis de Siria? Todas las matanzas que ha habido, las matanzas de los kurdos. ¿Qué ha pasado con todo lo que pasó cuando Estados Unidos dijo que Irak tenía armas biológicas? ¿Qué pasó? La ONU no sirvió y sí que aprobó cascos azules. La ONU ha sido un aparato de las potencias. Sí, efectivamente el Consejo se lo controlan las principales potencias. Es un mundo de resquebrajamiento, como decían los compañeros. Efectivamente ahorita está el problema de Polonia y también está el problema de Ucrania con Europa. Al general Lukashenko lo tienen en la mira los países europeos. ¿Por qué? Porque es el último bastión que tiene el comunismo, aunque no lo crean. Lukashenko, Ucrania no pasó lo que en la URSS, no cayó el socialismo en Ucrania. Si mantienen el régimen en muchos aspectos socialista. Y Lukashenko es un viejo con muchas debilidades tal vez, pero el viejo se ha mantenido y Europa, la Alemania, todos los países de Europa están tratando de tumbarlo, armándole un montón de broncas. Y la ONU, no, se apresta al servicio de Estados Unidos. Está el conflicto cada vez más agudo, complejo, ¿no? De China con Taipei, la amenaza de China de invadir Taipei, la amenaza de China, el enfrentamiento de Estados Unidos y China, conflictos por todos lados. En ese contexto lo digo muy personal, me parece muy ingenuo el discurso de Obrador. Pero bueno, es importante tener un foro.
¿En qué sentido es importante? En un mundo en el quebrajamiento, pues si México puede dar una voz, por lo menos en el aspecto moral, puede ser importante, ¿no? Pues sí, la moral, hay que reivindicar la moral. Sí, no creo. En esta ola de tiburones de la finanza se han de estar riendo. Obrador propone que demos 0.2 o 0. No, se han de estar... No, hombre, se están muriendo los tiburones de la finanza. Aunque sea el porcentaje que sea. ¿Tú crees que el complejo, lo que Eisenhower llamaba el complejo militar, el complejo político-militar de los Estados Unidos, va a ceder sus posturas por discursos humanistas? No. Aquí es la revolución socialista. No, aquí es un problema de fuerzas, un problema de correlación de fuerzas. Y el equilibrio mundial, por desgracia, países como el nuestro, pues no tienen peso. ¿Qué pasó con el proyecto del BRIC? Hace años se hablaba, el proyecto como una alternativa de un bloque regional, estaban Brasil, Rusia, la India y China, se desmoronó. ¿Qué pasó con los dos bloques? El de México con América Latina, para buscar un mercado, el Mercosur. No, se desmorona. Pero es importante que haya un foro. A mí lo que me preocupa ahorita es América Latina. Si ustedes se fijan, hay una ebullición tremenda, conflicto. Cuba, Nicaragua, Argentina, Colombia, Venezuela. ¿Y qué va a hacer la OEA? ¿Qué está haciendo la OEA? En contra nuestra, en contra de las democracias populares. Y entonces en ese contexto es importante que México tenga una voz, que México tenga prestigio. A ese nivel lo veo la importancia, ¿no? Lo otro, en lo personal, no soy experto en diplomacia. Yo me guío nada más por lo que leo, por lo que he observado, y pienso que la ONU hace tiempo... Ahorita el maestro Guadalupe habló, antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando se crea la ONU, efectivamente se creó para regular los conflictos, y un tiempo realmente lo logró. Pero realmente desde entonces, hace muchos años que la ONU... ¿Qué ha pasado con las matanzas de los israelitas contra palestinos? ¿En qué sirve la ONU? Mandar mensajes de paz, les imploramos. No, no sirve. En ese aspecto no. No le creo, no creo. Pero bueno, qué bueno que Obrador tenga esa voz y qué bueno que México aparezca, ¿no? Pero yo estoy muy escéptico respecto a la ONU. El radicalismo comunista de nuestro amigo consejero de la Cuarta Transformación. No, yo creo que el maestro tiene razón. Es muy importante que tenemos la posibilidad de hacerlo en este medio y en los distintos medios y en la forma que podamos de aclarar, ¿no? No es lo mismo la forma en que Humberto Sotelo aclara la situación de la propuesta de Andrés Manuel en el Consejo de Seguridad de la ONU, el cual matiza, ¿no? O sea, lo ve como una situación idílica, ¿no? Un sueño. Realmente hay un sustento por qué pensar así de esta organización de las Naciones Unidas, porque lejos de ser lo que Andrés Manuel López Obrador dice en su discurso de tomar como elementos el discurso el pensamiento Delano Roosevelt, del presidente Delano Roosevelt, de que la ONU debe de ser para una situación de rescate de la humanidad. Esto no ha sido así. Desde 1945, Segunda Guerra Mundial, en adelante, la lucha de los bloques estuvo de manifiesto en todo el mundo, y era la Guerra Fría, ¿verdad? Y era el matiz que daba pie en aquellos momentos en el que se erigía como vanguardia del socialismo, la Unión Soviética, y los que se
convertirían después en los gendarmes del mundo, los norteamericanos. Y en esta división quedó Europa, y en muchos momentos los países de los 7 han avalado una serie de cuestiones al interior de esa organización. Y el hecho de que a lo mejor con el pensamiento de Andrés Manuel López Obrador, que no es la de valga la comparación que hizo el maestro, de Nikita Khrushchev, o del mismo Fidel Castro, o del mismo Ernesto Che Guevara, es muy diferente. Es un pensamiento en el cual hay claridad en que la transformación social de este mundo tiene que estar basada en la revolución socialista. Mientras el discurso del presidente actual es un discurso de un socialdemócrata que plantea una revolución pacífica. Y quiero aclararlo en esos términos para que aportemos aquí con los amigos, en el que discutamos ese tema, porque esto es muy importante. Es como se está construyendo la cuarta transformación en México. No es el sueño en particular que un servidor o que algunos otros compañeros que están acá presentes y han estado en otro momento, es el de la transformación total, completa. Este sueño es importante que lo dejemos bien claro, pero el tomar los micrófonos de la presidencia del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas y decirles: no estamos haciendo ni tantito así lo que se planteó al crear la ONU. Les vengo a decir que estamos cometiendo todos estos errores en el mundo, y para combatir la seguridad, la pobreza y la miseria es necesario por lo menos buscar la forma de darle igualdad. Le corresponde a cada estado vigilar los intereses de su nación, porque no se vale que lleguen a la ONU a dar discursos falsos, quimeras, cuando están combatiendo y están apoyando en algunos casos el bloqueo a países, como es el caso del bloqueo a Cuba, que eso es inhumano. Que es inhumano ver como países en el Medio Oriente, en África, en Asia, son atacados con los cascos azules para imponer la política de los más fuertes, y eso no se vale. Creo que por ahí podría ir, maestro Humberto Sotelo, dibujando la idea de que las palabras de Andrés Manuel López Obrador conviven con un sentido de humanismo. Hacia allá lo dejo yo, y le voy a dar la voz a mi amigo José Guadalupe Sánchez. Bueno, dicen que el día te va a tratar como amanezcas. Y de repente, por ejemplo, vemos a nuestro compañero coordinador del programa, Delfino, que viene muy acelerado, luego viene contento y viene bien alegre, ¿no? Y entonces el maestro Sotelo hoy creo que amaneció muy radical. Salió muy radical, y entonces... bueno, dice que está enfermo de estómago. No, yo sí creo que sí coincido en gran parte en lo que ha dicho el maestro Sotelo, porque finalmente la Organización de las Naciones Unidas están los grandes intereses de las grandes potencias, y están jugando. Y después de la Segunda Guerra Mundial, la Organización de las Naciones Unidas fue como el gran referee internacional, y evidentemente que sí ha tomado decisiones erróneas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Irak, a legitimar la intervención norteamericana, cuando decían que tenía bombas nucleares, al final no tenían bombas o químicas. Y entonces, pero también sí ha habido conflictos internacionales en donde los cascos azules han jugado un papel fundamental. Y hace rato se hablaba, por ejemplo, de Haití, donde es un estado fallido y que se está viendo muy lento. Pero
también estos organismos supranacionales están jugando un papel importante en la vida jurídica de los pueblos, en las determinaciones y resoluciones sobre conflictos bélicos, y que se ha mantenido un cierto equilibrio a partir de las guerras, de los conflictos internacionales y sobre todo en el caso de uso de armas nucleares. Y entonces, con todas sus contradicciones, me parece que este organismo sí ha permitido que no se dé un desenlace fatal para toda la humanidad. Y en ese sentido me parece que lo más importante es cómo los países periféricos, subdesarrollados, empiezan a tomar estos foros para poder incidir a nivel global. Bueno, a mí me parece que, por ejemplo, cuando Khrushchev, cuando el propio Che, cuando el propio Fidel van ahí y cuestionan a los países desarrollados por sus políticas imperialistas, impulsores de la desigualdad social, de apoyar oligarquías ineficientes, es una postura en ese momento de la Guerra Fría. Bueno, yo ¿qué planteo en este momento? Que efectivamente las condiciones internacionales son adversas, pero muy adversas para los países subdesarrollados, y que los países desarrollados y las grandes multinacionales y los grandes millonarios del mundo han sido muy irresponsables, porque a ellos se debe el gran deterioro ecológico y los grandes males y desigualdades que hay en el mundo. Ya Padre lo decía de la migración, el tráfico de armas, etcétera, y que finalmente estos países solamente se les ve como en la División Internacional del Trabajo como las formas de cómo acumular riqueza, cómo apropiarse de sus recursos, cómo apropiarse incluso de la mano de obra barata para hacer grandes fortunas. Y en ese sentido me parece que la propuesta de AMLO sí es decir, es mínima, pero es un reclamo que se hace a nivel global, en donde estos tienen que ir asumiendo su responsabilidad, porque todos esos males que hay en la humanidad finalmente fueron propiciados por ellos. Y me parece que finalmente la Organización de las Naciones Unidas debe asumir un papel no solamente de evitar los conflictos internacionales, sino también con estos programas que tiene a nivel global, sean más intensos para acabar la pobreza y la desigualdad social. Me parece que la ONU sigue siendo un papel fundamental, con todas sus contradicciones, del equilibrio y para evitar la polarización ideológica, discriminación racial, etcétera, etcétera. Bueno, yo no sabía que acordar, y si quieren lo checamos, cómo la Organización de las Naciones Unidas, más allá del sistema político y el cuestionamiento que hacían sobre Cuba, también se pronunció contra el bloqueo a Cuba. Bueno, sí, estoy de acuerdo, pero solamente Estados Unidos está ahí en relación a Cuba. ¿Pero qué pasa? Que no procede. Todos los países, creo que nada más Israel apoya a Estados Unidos. Y nada más Israel apoya a Estados Unidos en el asunto de Cuba. Y eso influye. Como dicen los abogados, ahora se puede vincular. El bloqueo sí, por más que pero te digo, pero bueno, estoy de acuerdo. Efectivamente creo que amanecí enojado. Creo que hay que ser sensato, ¿no? La ONU, sí, pues hay que buscar la manera que la ONU sirva, que la ONU contribuya, por lo menos en el COVID, a que distribuyan de manera más humana las vacunas. Creo que hay formas, ¿no? Y Obrador pues aparece como un político sensato, un político humanista, está bien. En ese sentido, pues yo creo que acepto los matices de los amigos. No, estamos de acuerdo con usted. Estoy de acuerdo. Dicen que lo que mata es lo que deja más ganancias. Y entonces, tal parece que el hecho de que no se compartan las vacunas le sigue generando más ganancias. No resolver la situación en Haití, la toma del Congreso en Guatemala, no resolver la situación que vive cada uno de los países de Latinoamérica, le deja más ganancias a estos otros países porque es la parte intermedia del continente americano, y eso es lo que quieren. Por eso
han estado peleando contra Cuba, por eso el bloqueo contra Cuba, contra Venezuela, y quieren esa parte, no por otra cosa. Puerto Rico prácticamente es un lunar, porque ni siquiera puede darse la gracia de ser nación. Es un estado de la Unión Americana. Y entonces esta situación es lo que pretende Estados Unidos, y nada de muertito. ¿Por qué? Porque permiten además que algunos países generen las drogas y además les venden las armas, como pasó en México con Calderón y con Obama, que parecía que era el más amable. Sin embargo, todavía reciben el Premio Nobel de la Paz. Qué vergüenza, digo, porque cuando el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tiene que buscar precisamente la paz y no lo logra, sino que están pensando en cómo adueñarse o invadir otros países y no resolver el fondo del asunto. Ahí es donde está la situación, porque tal parece que el Consejo de Seguridad de la ONU lo que le importa son las guerras y buscar la forma de cómo ganar más en este sentido, y por eso ahora les preocupan algunas situaciones a otros países como es el caso de Cuba, Venezuela, Nicaragua, Argentina, Bolivia, México, Perú, y además la amenaza que se dejó hecha hacia México de poder intervenir por terrorismo en contra del narco. Pero entonces, ¿quiénes sembraron todos estos narcopolíticos? Dejaron a este país en esa situación, y hoy, ¿cuánto costaría a México llevarlo y transitarlo a la paz? Con este discurso de Andrés Manuel, pues es alentador, es moral, es hasta de civismo, pero de realidad profunda tenemos los problemas con los autodefensas, tenemos problemas con los estados de Michoacán, Jalisco, Zacatecas, Durango, Guerrero. Bueno, y esto es lamentable, prácticamente estamos en medio de una guerra que no se ha resuelto porque nada más el señor Calderón agitó el avispero, pero los narcopolíticos siguen defendiendo esta situación. Tan es así como la corrupción, por ejemplo, tenemos gobernadores señalados y que tienen que estar prácticamente en la cárcel, como el de Tamaulipas. Entonces, esto creo que sigue llamando la atención. Ahora, Israel sigue protegiendo a un torturador como Zenón, que tiene que decir mucho sobre el caso de Ayotzinapa, y no se ha dado esa suerte de que se logre la negociación y se le pueda detener, porque ni siquiera detenido está. Se sabe que está ahí, pero no siquiera está detenido. Entonces creo que en política internacional todavía falta mucho que hacer. Y lo que sí es cierto es que quienes han ganado en esta forma, con las intervenciones, son las conquistas religiosas. Y las conquistas religiosas únicamente han llevado al dogmatismo, pero han extinguido al pensamiento libre, crítico, analítico, objetivo, y que se busque la manera de encontrar esa economía social. Y es ahí donde esa economía social que plantea Andrés Manuel en un asunto moral, tenemos que buscarle la otra forma de cómo encontrar que esa posición del demócrata social, que hoy con la cuarta T se está haciendo, no se está llevando una situación de fondo como la hizo Lázaro Cárdenas
o como lo planteó Adolfo López Mateos. Hoy hasta en la situación de la energía eléctrica se está siendo benevolente, se está dejando el 44% a la iniciativa privada. Y todavía se quejan, pero ¿qué es lo que vieron estos señores de la derecha? Es que ahí sí se puso el cubrebocas, es que ahí fue a hablar de paz cuando tenemos guerra. No, creo que tenemos que ser más analíticos, llevar el pensamiento crítico a la sociedad para que ésta misma tenga una idea de qué es lo que más conviene. Plantear que la desigualdad, que la fraternidad, el bienestar deben darse, entonces tenemos que irlo creando de fondo, porque ese es el origen del Consejo de Seguridad de la ONU. Y sin embargo no se está cumpliendo. Hasta aquí le dejo para que mis compañeros tengan la oportunidad de hablar y hagamos un equipo más de diálogo. Bueno, el quejumbroso de Porfirio Palestina. No te preocupes, Pal, estamos viendo tus temas en donde estás pues sustentando lo que estás diciendo y nos llama la atención. Porque, bueno, el tema lo trataremos de ver que si hay gente que piensa que el tema de haber llegado a la ONU como presidente de la mesa del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas fue algo gratuito, no, es algo que le corresponde a México. Que el presidente haya tomado este foro para hacer propuestas de combate a la corrupción y proponer un plan de solidaridad para el mundo, de bienestar para el mundo, creo no debe ser foco de falta de atención, sino es importante que lo retome la ONU. A lo mejor sí no va a hacer nada, porque finalmente la ONU, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, pues pertenecen a los 7 países más poderosos económico mundialmente, ¿no? Sin embargo, es muy importante que lo remarque porque le va a demostrar al mundo que la Organización de las Naciones Unidas es un ente obsoleto, porque no está por la defensa de los intereses de la humanidad, sino por los intereses de los más ricos, de lo que realmente le preocupa a los países, vamos a decirlo así como es, pues, a los países capitalistas, que es su bienestar económico de los más ricos. Voy a darle a mi amigo José Guadalupe Sánchez, porque él ya quiere cerrar. Sí, ya, yo voy a cerrar. Yo digo más que, porque bueno, ya aquí Palet también está haciendo la controversia y eso es bien importante. Es decir, cuando el compañero coordinador del FINA dice, es un organismo obsoleto, digo, a ver, yo me hago una pregunta. ¿Qué organismo alternativo vamos a hacer a nivel global, en donde hay una realidad global, donde efectivamente las grandes potencias juegan un papel importante en la Organización de las Naciones Unidas? Y que efectivamente, con todas sus contradicciones, desde mi punto de vista, algunas decisiones acertadas, otras demasiado controvertidas, y están ahí en una correlación de fuerzas, ojo, en donde las potencias están jugando. Cuando se reúne el Consejo de la Seguridad para determinar algún conflicto, está jugando China, está jugando Rusia, está Estados Unidos, Francia, Alemania, etcétera, que son los países más fuertes, y que efectivamente nuestro país, como lo apuntaba hace rato, yo no sé por qué ya no lo dijo el maestro Sotelo, porque él lo dijo, nuestro país hizo una iniciativa para evitar el uso de armas nucleares y jugó un papel importante.
¿qué es lo que yo plantearía en todo caso? Si bien es cierto, puede decirse que es un organismo obsoleto, son espacios a nivel global que existen, y qué bueno, desde mi punto de vista, que los países periféricos subdesarrollados hagan sentir su voz a nivel global e incidir en esos espacios para que se tomen en cuenta políticas más incluyentes, porque hoy, ojo, no solamente están en juego a nivel climático, por ejemplo, los países subdesarrollados, sino también los desarrollados, ¿sí? Si antes efectivamente veíamos el polo, hoy vemos precisamente los países que están en una franca desigualdad y los grandes países desarrollados, los que tienen la gran tecnología y los que tienen solamente recursos y fuerza de trabajo. Y entonces efectivamente tenemos que equilibrar en donde efectivamente el problema de la desigualdad, el tráfico de armas, migración, etcétera, son problemas globales, el problema de la pandemia. Y no hay duda que también la Organización de las Naciones Unidas tiene organizaciones que tienen que ver con la pandemia, que tienen que ver con la migración, que tienen que ver con la Organización Internacional del Trabajo, que tienen que ver con muchas cosas, con los derechos humanos, por ejemplo. Entonces me parece que estos órganos están ahí. Digo, yo no creo que vamos a hacer un organismo en Marte, porque no estamos en Marte, estamos en la Tierra. Y en ese sentido las instituciones políticas, los estados, pues tienen que crear formas de convivencia y que efectivamente los países subdesarrollados hagan sentir su voz, pero además incidir en políticas, y que de alguna manera sí se ha incidido, y evitar efectivamente que los grandes centros de poder, los países desarrollados, hagan de la humanidad lo que quieran. Entonces me parece que el hecho de que López Obrador está ahí es la voz de los países subdesarrollados periféricos que le dicen a los centros de poder que no pueden estar ajenos a los problemas de la desigualdad social y todos los problemas que ya conocemos. A ver, la presencia de México en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es importantísimo, así como la presidencia del CELAC, y es muestra de que su política internacional se ha elevado, ha llegado a un grado de respeto entre las naciones, y ese grado de respeto es porque la política internacional ha funcionado, no como el caso de presidentes anteriores que tuvieron que confrontarse con otras naciones al extremo de romper relaciones. Y entonces el caso de Andrés Manuel lo pone en una condición distinta para que se siga avanzando en el diálogo y sobre todo buscando las propuestas que sí son posibles. Sin embargo, estas son métodos lentos porque se tendría que iniciar de inmediato algunos de estos puntos. Y lo otro, pone a México como un pacifista, tal cual es, pero también desnuda al propio país cuando reconoce que existe la corrupción y que existe el fondo de la corrupción, pero se ha utilizado a través de acciones internacionales, como es el caso de Odebrecht, por mencionar solo uno. Ahora, hay una situación, decía Don Quijote, que él se enfrentaba a tres gigantes. Me permití escribir por aquí una partecita. Decía, el miedo que se apodera de los seres y los sujetos para que no vayan más allá del muro. Ese temor que se tiene para seguir adelante. Y el otro, la injusticia que subyace disfrazada de justicia y que instruye solo a algunos cuantos. Y lo otro,
la ignorancia, y la ignorancia disfrazada de conocimiento que solo embabuca, y eso lo hacen los medios de comunicación. Creo que, imagínense, Miguel de Cervantes Saavedra en este libro de Don Quijote, poner esas frases a este momento, cuando vemos que lo que existe es la corrupción, que en México tenemos el poder de justicia en manos de algunos cuantos, un instituto electoral no por la institución, sino por quienes lo presiden, que se corrompen a diestra y siniestra y que agarran partido, unos empresarios como el X, y también tenemos unos partidos que se corrompen y políticos que siguen con las mismas mañas. Creo que esto impide también, y lo otro es la nostalgia de aquellos que han perdido el poder, porque están sintiendo que se les ataca y que se les pide hoy que paguen los impuestos. Creo que por ahí va la situación, y entonces esos críticos deben ser más terrenales y analizarlo de fondo. El seguir en esta lucha nos lleva a entender que la ratificación de mandato de Andrés Manuel está más firme que cualquier otra, porque por primera vez se tiene a un presidente que es capaz de ganar espacios internacionales. Vamos a seguir con esa dimensión y vamos a ir a la ratificación de mandato, vamos a seguir en la construcción de la cuarta T, aunque esta solo son algunos pasos, porque falta mucho por cambiar a todo esto que se dejó heredado. Dar los cambios de golpe serían muy catastróficos. Si así les duele, imagínense si fuera de otra forma. Bueno, gracias, Porfirio. Maestro. Estoy de acuerdo. Bueno, mire, se nos ha agotado el tiempo. Yo nada más quiero decir que de lo que comentaba el compañero José Guadalupe Sánchez y el compañero Porfirio Palestina, al final nos queda un buen sabor de boca, y también con lo que comentó el maestro Humberto Sotelo. Es real que el planteamiento de un gobierno como el nuestro, por lo menos se deja escuchar en estos territorios llamados entes internacionales, como es la Organización de las Naciones Unidas. Bueno, ahí se hizo escuchar el presidente mexicano, y le duela a quien le duela, aquí y en cualquier parte del mundo donde la derecha quiere hacer prevalecer sus planteamientos. Tenemos a un grupo muy faccioso que trataría de debilitar con todas sus fuerzas al presidente mexicano, y que está en el periódico Financiero, por ejemplo. Tenemos otro grupo de pseudointelectuales, ellos se dicen intelectuales, ¿no? Para mí son pseudointelectuales, y si en alguna ocasión fueron intelectuales, qué lamentable, como el mismo Roger Bartra, Aguilar Camín, que de buena, o Jesús Silva Gerson, que hijo, que pues sostiene una cosa y busca recomponerla con otra. Una serie de personajes que buscan golpetear al gobierno mexicano de una u otra manera. Es por eso que creemos que es muy importante el tratamiento de estos temas. Ya abordaremos el asunto de la revocación de mandato, ya abordaremos otros temas más, para demostrar que a los únicos que les duele todo esto que está sucediendo es a la derecha, a la ultraderecha y a aquellos que perdieron el poder. Hasta luego, muchas gracias, muy amable, que tengan muy buenas tardes.